regional, en una conducta diferente de la CGT nacional, no se movilizó, no se va a movilizar en Río Cuarto, pero sí va a haber una concentración. Bajo la consigna "La patria no se vende", se está convocando gente en Constitución y San Martín. ¿Quiénes son los convocados? Vamos a hablar a Pablo Casero, de la agrupación La San Martín, que está en línea con nuestro programa. Buenos días, Pablo, ¿cómo va? Buenos días, Guillermo. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar el llamado. ¿Cómo surgió esta convocatoria y qué lectura hacen de la no convocatoria CGTista? Mira, cuando supe del llamado tuyo para la entrevista, sinceramente yo pienso que es un problema escabroso por tratarlo, porque en definitiva uno tiene que, en la vida cotidiana, uno como militante tiene que después lidiar o tener que encontrarse en algunas reuniones con representantes de la CGT local, provincial o distintos referentes gremiales, que es en general el problema, ¿sí? No es solamente de la CGT, pero es un problema político que es a nivel nacional, pero acá repercute mucho más todavía, por la característica misma también de la ciudad en el caso local. Uno lo tiene que ver y decir, bueno, uno tiene que mediar o medirse con lo que dice, y realmente molesta mucho. Esa parálisis, esa chatura, esa falta de respuesta realmente es indignante. Nosotros sabíamos de esta convocatoria y esta movilización convocada por la CGT y las dos CTA desde la semana pasada, cuando se reunieron gente de Buenos Aires y nos avisaron. Nosotros, yo en lo personal, me encargué de hacerle no solamente saber, pero obviamente que ya lo sabían los distintos sectores gremiales, no que lo sabían, sino que además siempre con la respuesta evasiva de: bueno, ya vamos a armar un documento, vamos a ver qué hacemos, sabemos de la convocatoria. Siempre las respuestas fueron las mismas. Hasta ayer a la mañana, al mediodía, en la cual hubo respuestas tales como, sinceramente lo repito porque es lo que me dijeron también: y estamos esperando un flyer, estamos esperando un flyer que nos inviten, porque realmente no hay un documento, no hay nada, una convocatoria. Sectores gremiales me dijeron eso, como si estuviesen a la expectativa de un flyer o una invitación de Magallanes en este caso, o de que se diga una cosa así, que estén esperando, porque el problema no es un problema gremial, no es un problema de tipo de paritaria, a ver si... Este es un problema que es de raíz, no solamente del sistema constitucional, de la estructura democrática, sino que es un problema completamente histórico que atenta. El gobierno de Milei hoy por hoy está atacando a la estructura propia de la Constitución, de la democracia que vivimos, que también es otro tema para discutir, pero sino que también atenta en contra de lo que es... lo que nos une como pueblo, como patria. La patria está en peligro. Y suena peyorativo para algunos sectores que hoy están bajo la égida de la ideología dominante. Hablar de patria, hablar de proyecto patriótico, de reivindicaciones, de liberación de nuestro país, parece una cosa peyorativa, romántica, pasada de moda o pasada de tiempo, pero es lo profundo que está en juego. Y hay que esperar a que, y bueno, ¿qué dice la cúpula burocrática? Y nosotros no podemos estar a la expectativa de eso. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una convocatoria y que vengan los que vengan. A lo mejor hoy al mediodía, como ha pasado durante el macrismo, a lo mejor vamos a hacer 20 o 5 en la plaza, pero hoy la patria nos convoca a salir a la calle, a dar una respuesta, y bueno, si somos 5, seremos 5, y si somos
una convocatoria masiva, bienvenido sea. Sí, pero Pablo, bueno, da la impresión que se está mensurando eso, ¿no? No pagar costo por una convocatoria no multitudinaria, pero hay, yo lo decía más temprano en el pase con Vanessa, que hay como un código de round de estudio de los dirigentes gremiales, locales por lo menos, mientras que el contrincante entró a tirar piñas una tras otra y a pegarlas, no da ni posibilidad de esquivar. Ahí hay falta de vocación para reclamar por lo propio, manejar los tiempos políticos, esperando que esto que está sucediendo deteriore el capital político que tiene Milei tras la elección. ¿Cómo se juzga? ¿O porque hay una ideología imperante en Río Cuarto que quiere esto que nos está pasando? No solo, o sea, yo entiendo que esta ciudad, y mira que yo soy nacido acá, criado, no tengo ningún problema, creo que por ser nativo de esta ciudad tengo derecho a explicarla porque es lo que viví desde siempre. Esta ciudad es una ciudad muy atrasada, es una aldea medieval, siempre digo en esos términos y se me enojan algunos, pero es así, es una ciudad completamente paralizada, retrasada, no hay un dinamismo cultural, o sea, es una aldea medieval, lo digo así, y algunos se molestan. Pero es la realidad, viejo, esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Los distintos sectores que quieren convocar y dicen siempre, no, lo que pasa es que vamos a hacer muy poco, vamos a pasar... Entonces se quedan bajo esa premisa de que acá no se puede hacer nada. Y ¿por qué lo digo esto? Porque hoy va a haber gremios que han de no querer pagar el costo político de ser 20 en la plaza, prefieren pagarle un colectivo y se van a Córdoba. Y entonces se juntan allá, sí. Y a mí en lo particular me resulta molesto, porque ese tipo de turismo de aventura, a mí, el deber de uno como sujeto político, sobre todo cuando tenés la responsabilidad de ser representante gremial de los trabajadores de tu propia ciudad, tu deber es acá, a dar una respuesta acá, a los trabajadores de acá. Si no, va a pasar siempre lo mismo. Nunca va a pasar nada. Porque hay compañeros que van a ir y nos han preguntado, che, pero va a haber un equipo de sonido como para que las personas que participemos podemos hablar, y la verdad es que no lo sabemos. Nos preguntan, ¿va a haber algún documento? ¿Va a haber alguna? Si llegamos a movilizarnos, ya tenemos diagramado. No tenemos diagramado nada. Tuvimos que convocarnos casi a la espontánea ayer, convocar y salir al ruedo hoy. Entonces, realmente, en lo concreto, hoy sabemos que nos vamos a juntar en esa esquina, y si es posible la movilización, lo haremos. Y si no, nos quedaremos ahí y buscaremos la forma de cómo nos organizamos de acá en más. Pero nosotros necesitamos saber es que los desafíos que hoy tenemos por delante no podemos dejarlas en manos de un par de burócratas que prefieren esperar a ver cómo negocian la cuestión paritaria, a ver si su gremio no lo tocan, que si no lo tocan, que si... Porque el problema es que los trabajadores no están solamente, no se pueden reunir solamente para discutir solamente la cuestión paritaria de su bolsillo. Tenemos que creer que la clase trabajadora alguna vez en este país va a tener la posibilidad de pensar más allá de su salario y pensar en un país, de tener una respuesta política. Los trabajadores no están solamente para pensar en el bolsillo, sino que están para organizarse y darle una respuesta a la patria y a una futura sociedad en la cual ellos jueguen un rol importantísimo. Necesitamos trabajadores con conciencia nacional, con una conciencia de su patria y con una sociedad posible en la cual lo puedan administrar ellos también, conciencia política. Pero bueno, mientras no se salga de ese yugo de que solamente están para convocarse nada más que para ver si el porcentaje de la paritaria esta vez le da buenos resultados, no. Sobre todo los representantes gremiales también tienen que dar respuesta. Bueno, lamentablemente ahora prefirieron eso, o no hacer nada, porque tienen vasos comunicantes con el oficialismo municipal o provincial, por eso juegan a hacer la plancha, o prefieren, no sé, irse para no pagar el costo político de ser pocos.
Y bueno, viejo, hoy por hoy nos tendremos que convocar sin ellos. Bueno, hay que decir que se van sumando adhesiones a la protesta de hoy. Por ejemplo, la multisectorial de los derechos humanos está convocando en la plaza a las 12:30. La asociación bancaria, la bancaria, va a realizar una asamblea a la misma hora en el Banco Nación para rechazar el DNU. Digo, hay algunas expresiones. Estamos dialogando con Pablo Casero, que es integrante de la San Martín, la agrupación política que trabaja en los barrios de la ciudad de Río Cuarto, sobre todo en Oncativo. Te pregunto, Pablo, respecto de qué interpretación hacen ustedes de la empatía que hay en sectores sociales, sobre todo los más castigados por la llegada de Milei a la presidencia, con las medidas adoptadas. Sectores sociales muy pobres, muy carentes, pero que apoyan esto. ¿Cómo lo interpretan, Pablo? Que los tiempos de la crisis política es muy profunda, no es solamente de una gestión de los últimos 4 años, que es uno de los sectores responsables. Algún día ojalá se hagan cargo también de que los últimos 4 años que vivimos, en el caso del Frente de Todos, se hagan cargo que también han sido responsables de este ascenso del fascismo, porque fueron los 4 años donde no dieron respuesta en cuanto a las consecuencias que dejó el macrismo, en cuanto a la deuda, a la crisis económica que nos dejaron de la mano del Fondo Monetario Internacional, y lo que ha sido la pandemia, 2 años de pandemia. Las consecuencias económicas no se hicieron cargo, no dieron respuesta, no estuvieron a la altura del desafío, y esto trajo como consecuencia este ascenso de prácticamente un manicomio que hoy deja entrever el profundo problema o la crisis política y social que tiene el país. Ese es el gran reflejo. La gente en el barrio apoya o apoyó en las elecciones porque había un verso colosal, una mentira colosal de que se terminaba con la casta, de que dolarizar el país iba a ser prácticamente cobrar lo mismo que se ganaba, cobrarlo en dólares. Y la gente pensaba que se iba a dar una solución económica de forma inmediata, como si fuese un resultado de una pose mágica, y que de hecho tuvo eso en las clases más pobres, más empobrecidas. Prácticamente la candidatura de Milei iba más allá del razonamiento político, no se podía discutir ni siquiera con hechos claros. Simplemente la gente, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, esa mentira cobró en los sectores populares, cobraron prácticamente un cierto ribete hasta místicos, de que iba a haber una solución mágica y que los culpables de todo esto, la clase política, iba a pagar por lo que había hecho. No les importaba decir una discusión bastante fascista y retrógrada, porque también desglosar el tipo de discurso de Milei es también otro tema que llevaría a otro programa más también para charlarlo. Pero la gente no creía en cuanto al relato de la discusión. Se había instalado esa idea de que iba a haber una solución inmediata a los problemas del país y que se iba a salir de esa condición. Pero no es porque Milei no solamente engañó, sino que era muy complejo desde los 4 años anteriores en la cual no se le había dado respuesta a la gente. Hay que convenir en una cosa, la canasta básica había dejado prácticamente al 40-50% de la población en condiciones de pobreza, aún gente que labura. Entonces, ¿qué esperaban en esas condiciones si se iba a ganar? Demasiado se hizo con que el ministro de Economía de ese momento llegó al balotaje. Pero era prácticamente sabido de que se iba a perder esa elección. Entonces, bueno, la gente se comió el verso, y no porque sean tontas, sino porque en definitiva hubo un engaño colosal en función con un anclaje, con una terrible crisis económica, política, en la cual nosotros tenemos que hoy volver a convocarnos. No es fácil para nosotros, los sectores que hemos estado laburando, volver a salir a darle
una discusión en la gente de que hoy hay que salir a luchar o tratar de frenar el mismo engaño de la que fueron víctimas. No es fácil, y mucho menos para la clase media, ¿no? que tienen el orgullo y el clasismo mucho más acentuado. Pero no es fácil hoy volver al ruedo, y menos con 10 días, 20 días de asumido. Entonces tenemos que salir de nuevo a salir a convocarnos, y esta vez, muchachos, los que están nada más que para cuestiones de negocio o negociar o que creen que son los maestros del manejo del tiempo, y bueno, háganse un costado y déjennos a nosotros. Eso es lo que queremos nosotros de ahora en más. Los que siempre fueron los maestros de las convocatorias, y bueno, viejo, por algo se llegó a esta situación, y bueno, o marchamos todos juntos sin ego por arriba uno más que el otro, marchamos sin esto, o nos convocamos y somos realmente genuinos en nuestra convocatoria y con verdaderos dirigentes. Eso es así. Quiero en el final, no es pregunta, sino un análisis de reconocimiento. Es de aquellos dirigentes sociales que han sido congruentes con su propio destino. Cuando poca gente se movilizaba por los derechos humanos, eran 30, 40 personas en Río Cuarto, Pablo Casero se movilizaba. Cuando nadie se movilizaba por los abusos de la empresa provincial de energía de PEC, después por los derechos humanos, las marchas, el 24 de forma multitudinaria, 4.000, 5.000 personas, pero había un momento en que había 20 que decían los que marchaban. Estoy hablando años atrás. Cuando nadie se movilizaba por los abusos de la empresa provincial de energía eléctrica, recuerdo que una vez se movilizaron con pizzas frente a la empresa aquí en Río Cuarto, y eran un puñado. Después, los comerciantes autoconvocados, cuando vino con Macri la andanada de suba de precios, se movilizaban cientos de vecinos, hubo apagones. Bueno, la construcción de la protesta empieza con gente que tiene convicciones y que las defiende, independientemente de las adhesiones que recibe. Esto es en todos los planos de la vida. Así que los que se escandalizan, se sorprenden por algunas actitudes de organizaciones sociales, debieran leer un poquito la historia reciente, Pablo. Y lo quería contar, porque si no pareciera que todo fuera ahistórico, que no hubiera un recorrido en el pasado, y son los que siempre dan el primer paso y busquen que la sociedad sea menos desigual. Retiramos el horario de la convocatoria, Pablo. Nosotros a nivel Buenos Aires, hoy a las 12:30 horas en la Plaza Roca, en la Plaza Central, ahí en la esquina Constitución y San Martín. Nosotros le pedimos a los compañeros que vayan confiados en que ahí daríamos la respuesta que sea genuina ahí en el momento. Te digo porque muchos compañeros plantean sobre el tema también lo que está en discusión, el protocolo de Bullrich. Sí. Veremos ahí lo que sucede. Sí. Pero será lo que suceda ahí en convocarnos, será lo genuino, y que hay una cuestión también en clara, como vos lo decís, en la cuestión histórica, no solamente para atrás, sino que es para adelante. Para nosotros esto recién comienza, recién empieza, y lo que tenga que suceder, que sea genuino, al frente, que den la respuesta. Sí. Pero bueno, es necesario, como vos decís, dar los primeros pasos y después ir organizándonos sobre la marcha para estar a la altura del desafío de esto, que es complejo y es muy difícil. Muchas gracias, Pablo. Aquí nos informan que la Asociación Gremial Docente Universitaria también está convocando a esa protesta. Es decir, que más allá de la ausencia de la representación formal de las confederaciones, hay aquí respuestas que se están dando. Y después está la respuesta individual. Uno no puede sentirse contenido con alguna organización sindical, o puede sentirse afectado en lo individual. También se puede dar el paso desde lo individual y no militar en ningún espacio político ni sindical, y participar
porque siente que esto no le hace bien a la democracia. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Pablo Casero, de la agrupación La San Martín, uno de los que ha visibilizado su voluntad de protestar hoy al mediodía. Va a ser a las 12:30 en Plaza Roca.